Los recuperatorios los entregamos el martes. Ahí cuando empezamos con serie de Fourier, con transformada de Laplace. Ya les dije cuál era el cronograma de lo que quedaba. La semana que viene entera es Laplace. El martes de la siguiente también Laplace, y eso es 18. Y el jueves 20 tenemos el recuperatorio. Después tenemos descanso de 2 semanas, donde no vamos a dar clase, ni vamos a hacer nada, salvo bueno, meterse al campus para responder preguntas y esas cosas, sí, vamos a seguir haciéndolo. Yo les voy a hacer ¿qué día? El martes les voy a dejar una encuesta, que ya lo vengo haciendo hace unos cuantos años. El cuatrimestre pasado y el anterior lo hice a través de un formulario Google, entonces me quedaron todas las estadísticas, todas las cosas. Tengo que armar una encuesta un poco distinta, porque ahora hay otras variables que no estaban antes, porque antes, por ejemplo, preguntaban, no sé, sobre nosotros cuatro, la puntualidad, qué sé yo, es difícil ser impuntual estando en el comedor. A ver, vengo de la cocina, a 6 metros. Entonces, nada, tengo que armarlo y lo voy a dejar para que lo llenen. Es anónima, por supuesto, y eso algunas veces... esperen que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. El martes es 11, ¿no? 11 del 8. 11 del 8, ¿qué lo parió? Me acuerdo que el 13 de abril empezamos las clases formalmente. Ya habíamos dado clases un par de semanas, habíamos estado dando clases o algo parecido un par de semanas antes, el plan de, no me acuerdo cómo se llamaba, contingencia. Y el 13 empezamos. Ya hace el 13 de 4, ya hace 4 meses, exactamente 4 meses. Más un mes más o menos. Y la encuesta sí la tengo que armar y eso. Creo que recibí un mensaje. ¿Qué significa este mensaje? Esas son las discusiones. Esperen, que tengo que... Son las discusiones que ocurren todo el día. Bueno, a ver, preguntas, cosas, no sé. Novedades de los finales no tengo. Estamos charlando con los profesores y es más complicado de lo que parece. El método, los controles y ese tipo de cosas. El examen va a ser más o menos. Va a ser más o menos como el mismo, como tomamos siempre, en una modalidad que hasta ahora es como hicimos, esperen que me voy a cambiar el nombre, que como hicimos en las tareas, o sea, subimos el archivo y ustedes lo hacen y después lo entregan por tarea. O una variante como la tarea que puse que todavía está oculta, la tarea que les puse para entregar este fin de semana. Recuerdan que eso era lo que les tenía que decir. Estaba dando vueltas y no me acordaba qué tarea. Ejercicio. Yo ahora se los voy a poner públicos en un rato. Son de Fourier y de ecuaciones diferenciales. Y hay un colado también de otro porque me gustó, porque estaba nada más alfa. Esta tarea es un poco distinta a las otras porque tiene tiempo para que se pongan en un bloque y lo hagan. Tienen hasta el martes que viene para hacerla, para entregarla, y tiene un tiempo de duración, son 2 horas. Tienen que sentarse y en 2 horas es más que suficiente. Es MC, Multiple Choice.
Es tipo multiple choice. Es tipo multiple choice. Pero es un multiple choice raro, porque en realidad lo que hice fue agarrar. Es multiple choice y aparte tienen que subir la resolución al final. ¿Sí? Porque si no, si me dicen, no, esto es tal, esto es tal, esto es tal, y qué sé yo, algunas tienen más de una respuesta válida, algunas tienen solo una respuesta válida, una respuesta verdadera, digo, y después tienen que subir la resolución. ¿Por qué lo puse con tiempo? No, transformada de Fourier no, series de Fourier. Es series de Fourier. Series. Sí, series de Fourier, perdón. Esto es series más ecuaciones diferenciales. Este es un tema viejo. Sí, guía 7, solo series. De transformada tendría que hacer uno, pero tengo que encontrar algunos ejercicios para no matarme y para que lo hagan ustedes, para que estén. Es por tiempo, sí señor, es por tiempo. Me van 2 horas, les puse por 2 horas. Porque como es tipo multiple choice, y si van, lo cierran, lo ponen, que eso es una porquería. Entonces, tómense un bloque de 2 horas, no es difícil, y hagan lo que pueden. Así como, digamos, como testeo de dónde están, está muy bien. Yo lo que hice fue agarrar problemas que habíamos tomado antes y los como reescribí al revés. Y tienen que hacer la cuenta, no es que es esto o el otro. Por ejemplo, no sé, demuestre, había alguno que después lo descarté, pero decía, demuestre que la relación tal se cumple con W igual a 0. Entonces, lo que hacía era dar vuelta al problema. Calcular la relación tal y para W igual a 0 se cumple ¿qué? Opciones, entre las cuales estaba la que correspondía. Bueno, me pareció interesante para probar cómo anda. Para probar cómo anda. Es obligatorio en el sentido de que quiero saber cómo andan, quiénes están viniendo, quiénes están participando. La cantidad de ustedes se fijó más o menos 30 y poco estos últimos varias semanas. Es más o menos la misma cantidad que hay en la práctica, así que supongo que son ustedes los que están siguiendo a esta altura de materia. Tarea de ejercicios por tiempo, que son 2 horas. Esto es de serie de Fourier, ecuaciones diferenciales, y hay un problema colado. Son 4 ejercicios, así que tampoco es tanto. 4 ejercicios. Que no son difíciles, ¿Y qué más? Nada, de los finales no sé nada. Así que ya tenemos las actas para empezar a pasar las cursadas, así que nos falta solamente terminar con los hacen entre todos. No, es individual al final, no, es un chiste. La nota de cursada es la del parcial. La nota de cursada es la del parcial, pero yo voy a tener mi evaluación propia, que es una nota mía que tiene que ver con la participación que tuvieron. Cuentan, si querés, las tareas cuentan y las demás cosas cuentan. Sí, no, digamos, ¿en qué sentido cuentan? No es determinante para la aprobación o no aprobación de un final, por ejemplo. Pero si está muy en el límite, sí. Claro, como mucho. Si estoy entre, no sé, 6 y 7 y miro, mirá, fue un alumno que se preocupó, que yo, pum, va 7. Si es 6 o 7, y miro que no, no participó nunca, que yo, bueno, listo, 6. En general, para ese tipo de cosas. No es que yo no hago un promedio entre la cursada y el final, porque es complicado. Sí, es más una nota de concepto mía que yo tengo en general en la cursada. Lo que pasa es que en la cursada tengo mucho menos interacción con ustedes.
ahora en el campus, a pesar de que a ustedes les parece que no, y que yo solo estoy mirando una pantalla, por ejemplo, y que veo este cosito con los papeles, tenemos mucha interacción, sobre todo con las tareas que les mandamos a hacer, con las preguntas en los foros, con asistencia, por ejemplo, con la asistencia a las clases estas, a los Zoom. Hablando de Zoom, espera, me mandaron una cosa muy graciosa. Denme un segundo. Esta no es. Entonces, esta vez todos tenemos mucha información de ustedes. Oye, ¿dónde está? Ah, lo puse en el desktop. Esperen, puse en el desktop. Si no te voy a mentir, me olvidé de poner la asistencia. No, la asistencia esa es muy difícil controlarla. Lo que se comparte, lo que es más tengo en cuenta es la asistencia que guarda el Zoom, donde sirve es la asistencia del Zoom. Y ahí te dice cuánto tiempo estuvo y un montón de cosas. Pero ya les digo, es esto. Me llegó esto. Me pareció muy gracioso. Estábamos jugando al Zoom. Me pareció fantástico. No solo es la asistencia. No solo es la asistencia. De hecho, hay algunos que no han podido venir algunas veces, pero, qué sé yo, las tareas sí dimos tiempo suficiente para que las hagan, ese tipo de cosas. Y los que preguntaron, los finales los hacemos entre todos. No, los finales los hacemos entre todos. Entre todos los profesores. Los vamos discutiendo. De hecho, todavía no tenemos la primera versión de este final, que es el 9, ¿no? Algo así, 9 de septiembre. Agosto. Ya, 9 de septiembre. No, todavía no tenemos la primera versión, la primera fecha, digamos. Porque claro, hay que darle... Ah, muy bien. Y escribir a su dirección de FIUBA, que debe andar por ahí, en FIUBA. Si vos te metés, le podés escribir un mensaje. O sea, vos te metés en el campus, pero déjame verificar. Vos te metés en el campus, en la parte de mensajes. Cambiando esto. En el Google de FIUBA están los contactos esos. Daniel Prelat, sí, mira, yo lo acabo de buscar en los contactos del Zoom, ¿cómo se llama? Del campus y te aparece. Vos buscas Prelat y te aparece. ¿Sí? Ahí lo estoy, miren, ¿dónde estoy acá? ¿Ven? Esta es mi navegador, es el campus, y ahí apareció Prelat, ¿ven? Cuando busqué Prelat acá. ¿Sí? Así funciona súper bien. Se va a poner contento. Parece fantástico. Bueno, niños, vamos a resolver un par de... No, es un genio, Daniel es un genio. Es así como quejoso, pero es un genio. Es el tipo más dispuesto a ayudar que conozco. Te va a decir, no, qué bruta, qué cosa tremenda que preguntabas, que no sé qué, pero, y ahí se sienta y te da una clase magistral. No, es un genio.
Se va a poner contento. Bueno, entonces, niños, a ver, vamos a ver qué les voy a dar. ¿Qué les voy a dar? Bueno, les voy a contar primero, ¿sí? Un problema que tiene Martín en su página, pero yo lo voy a resolver un poquito distinto en el momento adecuado. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir buena parte de lo que hace Martín, salvo en un momento que él usa una propiedad y yo usa otra, y después lo vamos a hacer por variables separadas. ¿Sí? Entonces el problema es este. El problema es este. No. Miren, que Daniel se haya puesto, al principio del cuatrimestre dijo, yo no quiero la tecnología, no me gusta, lo entiendo perfectamente, porque que te vengan a cambiar las reglas al último momento te pone loco, él quiere dar clases presenciales, tenerlos a ustedes al frente y todo. Dijo, yo no voy a hacer nada, porque bla, 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 bla. Al tiempo, dijo, estoy escribiendo algo a ver si les parece interesante. Pero es lo único que voy a escribir. Y subió el primer texto, era brillante, de topología o algo así, fue el primero. Al tiempo, tipo a la semana, dijo, estoy escribiendo otro de parte de funciones, sí, dale, buenísimo, qué sé yo. Entonces alguno le preguntó, che, ¿lo puedo compartir en mi campus? Sí, por supuesto. Compartilo y úsenlo, lo que quieran, qué sé yo. Y así siguió sistemáticamente todas las semanas, casi todas las semanas, subiendo un texto. En realidad, lo que le lleva a escribirlo, ¿no? Este de transformada de Fourier, por ejemplo, el último le llevó como casi 3 semanas. Y el chabón se puso y escribió un texto fantástico, súper bien escrito, súper riguroso. Él que decía al principio, yo no voy a hacer nada, no voy a hacer. No, encontró la beta en donde podía contribuir y me parece fantástico. Así que bueno, este problema que voy a hacer está en la página de Martín. Está en la página de Martín, que podría compartirla, pero a ver dónde está mi navegador. Esperen que... ¿Dónde estamos? Esperen que... ¿Dónde estoy? ¿Estoy compartiendo algo yo? Bueno, no sé si estoy compartiendo algo. Voy a poner la página de Martín. ¿Ven? Este problema vamos a hacer. Nada más que él lo hace de una manera y yo cambio un poquito. La diferencia está esencialmente en ¿dónde estamos? En este paso. ¿Ven? Este paso 1 sobre A, F de T sobre A. Yo lo hago un poco distinto. Me parece instructivo usar otra propiedad. Entonces vamos a la hoja. ¿Sí? Está en el capítulo 7, creo que se llama. Resulta que vamos a resolver la ecuación de Laplace. Ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace, ustedes saben, es la Laplaciano igual a 0. Hay que encontrar esencialmente una función que cumpla con la condición de tener Laplaciano nulo en un abierto y necesito para resolverlo una condición de contorno. Bueno, en este caso, la ecuación la vamos a resolver. ¿Sí? La ecuación de Laplace es la misma siempre. En 2 dimensiones, en el semiplano superior, o sea, acá arriba. ¿Sí? Vamos a resolver acá. Acá es donde el Laplaciano vale 0. ¿Sí? Y vamos a necesitar una condición sobre el contorno. Y el contorno es, si quieren, lo que vale en este lado y si quieren en el infinito. Bueno, en el infinito tenemos una condición implícita que es que la función se tienda a 0, si quieren. Entonces, tenemos esto y tenemos x en reales y mayor que 0. Fíjense, este mayor que 0 es porque el laplaciano, la ecuación vale en el abierto. Necesito una condición de contorno. ¿Sí? La condición de contorno va a ser u de
x igual a 0, ¿sí? Igual a alguna función. Dependiendo de qué ponga acá, se puede o no se puede resolver más o menos razonablemente. Si uno pone una función cualquiera, en general uno va a llegar a una expresión, pero en general esa expresión va a ser una porquería. O sea, va a ser un producto de convolución o va a ser una integral que hay que calcular para cada valor. Hay muy pocos casos donde esta función que uno pone acá me permite tener una solución cerrada. Por eso van a ver que en general siempre son las mismas las soluciones que se presentan. Obviamente, hay soluciones generales, aparecen núcleos de soluciones. La matemática se empieza a complicar muchísimo, pero soluciones cerradas hay pocas. Una de las que da soluciones cerradas es esta. 1 sobre 1 más x cuadrado. Que primero, fíjense, tiene como característica, acá hay un más, ¿no? 1 sobre 1 más x cuadrado tiene como característica que para allá y para allá la función tiende a 0, y es una función integrable, ¿sí? Es una función absolutamente integrable, por eso elijo esta. Si eligiera una función que no es absolutamente integrable, estoy en algún problema. Algunas cosas se pueden resolver y otras no las voy a poder resolver. Entonces, ¿qué es lo que hago? Transformo. ¿Sí? Voy a transformo ¿sí? La ecuación. Transformo el problema. Este lo vamos a llamar 1, a esta la vamos a llamar 2. Transformo el problema entero. ¿Qué significa? Voy a transformar la ecuación y voy a transformar la condición inicial. ¿Sí? Es un poquito distinto a lo que se hace habitualmente, pero es lo mismo. Entonces, transformo. Tengo dos variables. Respecto de cuál voy a transformar. Primero, cuando uno transforma, voy a pasar, ¿sí? Cuando se transforma esta ecuación, voy a pasar de una función que es xy a una función con una de las variables transformadas. ¿Sí? No vamos a hacer una transformada doble. Hay casos de transformada doble, casos de transformadas triple, hay muchas perversiones en matemática, pero no en análisis 3. En análisis 3 nos remitimos a hacer las cosas en dos dimensiones. U de xy va a pasar a ser una u de wi o una de u de xw. ¿Sí? O sea, acá transformé la x y acá transformé la y. ¿Cuál de las dos es la que me conviene? No hay que pensar mucho porque tengo como condición inicial una función, condición de contorno, la segunda. No, justo no. Tengo como condición de contorno una función escrita en x. ¿Sí? Tengo una función escrita en x, ¿qué significa? Que cuando transforme el problema, si esta es la ecuación, mejor dicho, si transformo y en w, que es esta, la segunda, si transformo y en w, esta función no me va a quedar transformada y probablemente la ecuación que me quede del otro lado, o sea, en el mundo de las w, esta no la puedo aplicar como condición. ¿Sí? En general, lo que hay que mirar es qué condición tengo. Respecto de esa variable es la que tengo que transformar. Igual, si la pifian y transforman en esta, en dos renglones se dan cuenta que esa no es, que es la otra, porque van a llegar a una ecuación que está peor que antes. ¿Qué es estar peor que antes? Fíjense, acá tengo una ecuación de Laplace, tengo una ecuación que tiene dos derivadas, mejor dicho, dos derivadas respecto de dos variables, respecto de x y respecto de y. Bueno, cuando paso alguna de estas dos, fíjense que me va a quedar que si transformo x, esta me va a quedar como menos w cuadrado por la transformada, y si transformo esta, ¿sí? Y me va a quedar esta como menos w cuadrado por la transformada. O sea que de cualquiera de las dos, ¿sí? Cualquiera de las dos posibilidades, me queda una ecuación diferencial transformada en una ecuación ordinaria. ¿Sí? O sea, por ahí no se puede ver. Pero en cuanto quiero usar esta condición, me doy cuenta si la pegué o no la pegué. Bueno, como regla general, como regla mnemotécnica más que regla general, porque tampoco es que los problemas, ustedes se dan cuenta, no son tan absolutamente repetitivos. Si uno mira esto, lo más probable es que tenga que transformar respecto a esto. Entonces hacemos transformada en Fourier, transformo x en w. ¿Sí?
No, x en x no, x en w. Y aparte otra cosa, en este caso tengo de menos infinito a infinito, y a esta tengo de 0 a infinito. Eso me está indicando que lo más probable es que tenga que usar la transformada de Fourier respecto de la que va de menos infinito a infinito. Igual ya les digo, si uno transforma esta en dos renglones se da cuenta que por ahí no va. X en W. Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? La derivada segunda, ¿sí?, respecto de X. Estoy transformando respecto de la variable, ¿sí?, que ahora estoy derivando. Entonces, la transformada de uxx es igual a, como es la variable de transformación, es menos w cuadrado por, a la u, esta minúscula la vamos a llamar u mayúscula de wi. ¿Sí? ¿Se acuerdan la propiedad de la transformada, de la derivada? Tiene que ver con la transformada de la función. Y la transformada de u y i, fíjense que la transformada respecto de i es una constante, y es transparente si quieren a la transformada, porque esto es una integral y qué sé yo, con lo cual esta derivada sale de la integral. Al salir de la integral lo que me queda es que la derivada, mejor dicho, la transformada de la derivada segunda respecto de la variable que no estáis transformando, ¿sí?, porque recuerden que esta f es igual a, vamos a ponerle una f acá, es la integral de entre menos infinito a infinito de una f de lo que sea por e a la menos i, ¿sí?, w x diferencial de x. Fíjense que no aparece la i en ningún lugar. Por suerte, ya tenemos un problema. Se podría hacer, pero no lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué me queda? Que la transformada de la derivada segunda respecto de i, que no aparece, ¿sí?, transparente, es la derivada segunda de u, ¿sí?, en wi. ¿Sí? Fíjense qué distinto queda la derivada respecto de la variable que estoy transformando y la derivada respecto de la variable que no estoy transformando. Entonces, ¿qué me queda? El problema esto es, vamos a ponerle problema en x, ¿sí?, queda transformado el problema entero, queda transformado. S menos w cuadrado. Sí. Sí, claro, es la derivada segunda. ¿Por qué es una derivada segunda? Recuerdan que la propiedad decía que la transformada de f' era i por w por la transformada de f. ¿Se acuerdan? Entonces, si uno agarra y transforma f', ¿sí?, y acá pone la transformada de f', ¿sí?, y w, esto me da la transformada de f segunda. Claro, exactamente. Entonces, fíjense que la derivada de f segunda es i por w por la transformada de f. Es por multiplicar n veces. Sí, sí, eso no se las di. O lo hicieron con él y quizás me la olvide esta propiedad, porque es esto nada más. Digamos, esta es la difícil y esta sale por seguir transformando de a una derivada a la vez y fíjense que multiplica i por w y w, etc. Entonces, ¿qué me quedó? Este problema ahora en w. ¿Qué me queda en w? Me queda menos w cuadrado por u de wi, esa es la derivada segunda respecto de x, más la derivada segunda respecto de i en wi, igual a 0, la suma da 0. ¿Esto dónde vale? Esto vale en, lo escribo acá abajo porque no tengo lugar, w real, ¿sí?, i mayor que 0. ¿Sí? Esto. Y después, ¿qué me queda? U de x0, es igual a ¿cuánto? Primer problema que nos encontramos. U de x0 es la transformada de 1 sobre 1 más x cuadrado. ¿Sí? Entonces, primer uso de la propiedad. O invertimos, ¿sí?, o
O hacemos lo siguiente. ¿Se acuerdan de esta propiedad? Si f de t, vamos a ponerle t, así no mezclamos las cosas, es e a la menos módulo de t. ¿Se acuerdan? Lo hicimos la primera clase. Esto tiene como transformada f de w igual a 1 sobre 1 más w cuadrado. ¿Sí? Es esta propiedad. Déjenme buscar el cuaderno, porque las hojas no las voy a encontrar. Propiedad. ¿Dónde está? Esta función e a la menos a módulo de t, hicimos las cuentas, queda 2a sobre a cuadrado más w cuadrado. Ah, miren, me olvidé un 2. 2. ¿Sí? ¿Estamos? Y también vimos una propiedad que es la que voy a usar 2 veces en este problema, que si uno tiene una función, ¿sí? Una función f de t, y la transforma a Fourier, me queda f de w, y la vuelve a transformar Fourier a esta como si fuera la variable inicial, lo que se obtiene es una relación con la función inicial. Esperen que no quiero hacer lío. Es 2pi por f de menos t. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos la vez pasada. Porque esencialmente tiene la misma forma, salvo que en vez de volver con f a la menos 1, seguimos y por eso es que 2pi de diferencia. ¿Estamos? Entonces, una vez que uno tiene e a la menos módulo de t, la transformada de esta la tiene. ¿Cuál es la transformada de esta o esta? ¿Qué pasa si la transformo? ¿Qué me va a dar? Bueno, uso esta propiedad. Es 2pi por f de menos t, que es e a la menos t. Esto se llama, no, dualidad era el producto de f por la transformada de g es igual al producto, a la integral de la transformada doble transformada. Sí, esta es una doble transformada. Sí, sí. La dualidad era esta. Era la integral de f por g igual a la integral de f por g, donde f se transforma en f y g en g. ¿Sí, sí? Porque hay varias formas. Nelly lo llamaba así, por eso que a esta propiedad la llamaba dual. A esta la llama dual. Ah, está bien. A esta se la suele llamar autodualidad. Sí, esta se puede llamar dual porque tiene cierto parecido al espacio dual de los espacios vectoriales. Algunas veces se lo llama dual. Esta es autodualidad. Esta por ahí se llama dualidad o transformada segunda. Bueno, ¿estamos? Entonces, vamos a que perdí la hoja anterior. Si la transformada de 2 sobre 1 más w cuadrado se transforma en 2pi por e a la menos módulo de t, esta, ¿dónde está? Esta se tiene que transformar en la mitad. Claro, nos falta ese 2. Pero es lineal la transformada de Fourier. Entonces, que 2 sobre 1 más w cuadrado se transforma en 2pi por e a la menos módulo de t, sin el 2 me queda pi. ¿Sí? Pi por e a la menos módulo de t. ¿Sí, pi? Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense que esta propiedad dual, digamos, es muy piola, porque uno en general, en Fourier, sabe cómo calcular la ida, y la vuelta algunas veces es muy complicada. Entonces vamos a llamarle a esta F1 y a esta F2. ¿Por qué? Porque no es este problema, ¿se acuerdan cuando hacíamos transformación conforme?
que transformábamos un problema con una transformación conforme en otro problema y que resolvíamos ese problema más fácil y en general el despelote estaba en volver al problema inicial? Y yo les dije, lo vamos a hacer muchas veces. Bueno, este es uno de los casos. Ah, sí, perdón, W. Sí. Muy atentos, niños. Es W. Este es uno de los casos donde tenemos un problema, este problema, por ejemplo, este es este problema de Laplace, ¿sí? No es igual a este problema de Laplace, es distinto. Este tiene una condición de contorno distinta, la ecuación es una ecuación parecida a la de Laplace, no es la de Laplace. Este problema no es igual, es equivalente. ¿Qué significa? Que la solución de este problema va a ser la solución de este problema si uno hace la transformación de Fourier entre uno y otro. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Acá tenemos una ecuación diferencial con dos variables, derivada en dos variables, y acá tenemos una ecuación diferencial que es ordinaria, tenemos una sola derivada. Después veremos cómo volvemos. Y ahí está la diferencia entre poner algo acá que se pueda volver más o menos fácil, o sea, esto, ¿sí? O poner algo que va a ser un despelote volver. ¿Sí? Bueno, entonces sigamos. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Mario, Ah, espera que tengo Mario. el bajo como siempre. Ahora te escucho, sí. Te hago dos consultitas, capaz bastante tontas, pero no me quedaron claras. En Fourier no hay nada, ninguna pregunta tonta. Dale. Cuando pones la de la segunda derivada de I, ¿sí? Está. Claro, o sea, el renglón de arriba que pones, que la transformada es directamente esa. Ah, porque, claro, no había visto, sí. Porque estoy transformando estas transformadas. Si vos derivás dos veces f acá, te queda la derivada segunda de i acá. Bueno, ahí debería tener otra variable, ¿no? La derivada respecto de i. Pero la derivada respecto de i en esta integral es transparente, ¿no? Porque no, toda la integración está hecha en x. Esto transforma x en w. Ahí no le hace nada. ¿Se entiende? Claro, Acá va, me falta el i, pero sí. digo, yo lo digo muy alegre, pero a veces no se entiende hasta que uno lo escribe. Pero si uno tiene, por ejemplo, la derivada, vamos a ponerlo así, derivada segunda de f de xy, ¿sí? Respecto de y, ¿sí? Y esto uno lo transforma respecto de x, lo que va a quedar es la integral entre menos infinito de la derivada segunda de f de xy respecto de y por e a la menos i wx diferencial de x. ¿Ven? Que Claro, sí. esto es igual a la derivada segunda respecto de i de toda la integral. ¿Sí? Porque es transparente la i. La i no está en esta integral. Estamos suponiendo que existen y todas esas cosas, ¿no? Ahí va. Ok, genial. Entonces, Y después, sí, no era tan cuando... tonta la pregunta, ¿eh? No es tan tonta, porque darse cuenta de esto sin hacer la cuenta hay que hacerla alguna vez. O sea, hay que escribir esto alguna vez y decir, ah, mira, ahora me queda claro. Sí, perdón, dale. Es que claro, seguramente sí falta eso, de así ponerse a hacer las cuentas. Todavía no me he puesto a hacer así ningún ejercicio de esto, por eso. Pero bueno, y cuando vos decís que tenés la función en el borde y sabés de dónde viene, por así decirlo. Claro. Esta sé de dónde viene, entonces. Eso, o sea, eso, vos sabés de dónde viene y lo decís así, o sea, yo sé que viene de acá, o lo tenés que demostrar, simplemente, no sé, es ¿me por la entendés? unicidad de la transformada. El problema es vos sabés de dónde viene esta función, ¿sí? Pero esta función es Sí, u de w0. Cuando ponga u de w y no va a quedar esta función, va a quedar otra. Y a esa hay que calcularle la inversa. Ahora lo vamos a ver en un ratito. Sí, porque esta yo sé de dónde viene, lo acabo de calcular. ¿Estamos? sí, Entonces, el problema es que u de wi no va a quedar así, va a quedar distinta. Entonces, cuando queda distinta,
esa función no siempre es fácil de invertir, esa nueva función. Porque si no es fácil. Si yo les digo en un examen, miren, esta es la función. U, vamos a ponerle G, f de fácil. F de x es igual a 1 sobre 1 más x cuadrado. Transfórmela en Fourier. Bueno, lo hicimos recién, es esta. Pi por e a la menos módulo de lo que sea. Pi. ¿Por qué le puse módulo de t? Mira, me acabo de dar cuenta que puse una boludez tremenda. Acá esto es W. Esto es W, ¿no? Porque transformé X en W. Sí, me acabo de dar cuenta. E a la menos módulo de W. Si no, estábamos con problemas porque sigo agregando variables. ¿Esto qué me queda? Pi por E a la menos módulo de W. ¿Sí? Esto es una función F de W. ¿Sí? Ahora digo, ese es el punto A. Ese es el punto A. El punto B me dice, si F de W es igual a pi por e a la menos módulo de W, ¿cuál es F? F de t, tal que transformada me da esta. Y yo te digo, mirá, lo acabo de hacer en el renglón de arriba. Y como sé que la transformada de Fourier es unívoca, entonces las inversas también. O sea, si yo tengo una F que termina en una F de W y tengo una G que también termina en la F de W, quiere decir que F y G son iguales, donde eran continuas, ¿se acuerdan? Claro, sí, porque justamente, o sea, entonces yo no tengo que demostrar, por así decirlo, que la F de donde yo partí, que es la que me dieron, por así decirlo, ya sé de dónde vino. Simplemente digo, bueno, nada, Exactamente, lo exactamente. conozco, genial. Exactamente. O haces eso, porque insisto, esperá, en unos pocos renglones no vamos a tener esta función para invertir, vamos a tener una que es un poco distinta. Y en Fourier, un poco distinta es la diferencia entre la cuenta sale en un renglón o en 20 páginas, digamos, es así. Entonces, o bien vos buscás la inversa, o, que es lo que hace Martín en el coso, en su página, o usás la propiedad que ya perdí, esta, o usás esta propiedad, ¿sí? Que transformás dos veces porque sabés esta. ¿Sí? Es la única diferencia Perfecto. que tenemos con la resolución de Martín. Lo de Martín es impecable, obviamente, no voy a decir nada en otros sentidos, pero digo, bueno, ya que está hecho de esa manera, lo hago de la otra, a ver qué onda. Gracias, ¿Estamos? Mario. No, por favor. Pero ahora que perdí la hoja, ¿dónde estábamos? Estábamos acá. Bueno, entonces, esto lo voy a dejar como hoja borrador porque ya tiene mucho chancho. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos este problema. A resolver. Menos W cuadrado, U más U y I igual a 0, bla, bla, bla. Esto. Bien. ¿Cómo lo resolvemos? Ecuación. Ahora no pongo las variables porque es mucho para escribir, pero lo que tengo que resolver es esta ecuación. W cuadrado por U más U y I igual a 0. O sea, la derivada segunda de U menos W cuadrado por U igual a 0. Bueno, esto, fíjense, tiene dos variables, W e I. Entonces, para no hacernos lío con los signos de W, que I, qué sé yo, nosotros sabemos que estas tienen soluciones o senos y cosenos hiperbólicos, que en este caso no nos sirven, o exponenciales reales, positivas y negativas. O sea, de acá voy a sacar que U, bueno, va a ser de WI, va a ser una constante, qué sé yo, A, por E a la módulo de W por I, más B, por E a la menos módulo de W por I. ¿Sí? ¿Por qué le puse módulo? Porque yo sé que el W puede tomar cualquier signo, pero el I no. Entonces eso me permite decir cuál de las dos me va a servir. Ahora fíjense, U, ¿sí? Tiene una exponencial positiva y una negativa. I es mayor que 0. ¿Sí? Porque recuerden, estamos resolviendo el problema en el semiplano superior. Con lo cual, I mayor que 0. Hay una de estas dos que vuela. ¿Cuál y por qué? A ver, o me quedo con las dos. La de A.
Bien, esta vuela. ¿Por qué? Hago A igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué diverge? Exactamente, ¿por qué diverge? Entonces, como uno quiere que esto sea una solución a una ecuación de Laplace, una ecuación bien planteada, fíjense que la condición de contorno no es 1 más x cuadrado, es 1 sobre 1 más x cuadrado. Es una función que es absolutamente integrable, no diverge en el infinito. Entonces, si no diverge la condición de contorno, no tiene por qué diverger la función. Entonces, digo, A vale 0 porque la función no diverge. Y a la lona. Esa es una condición de las implícitas. Una condición que no está en la ecuación explícitamente. En series de Fourier no, porque, bueno, pueden tener transformadas de Fourier, pero ahí se empieza a complicar la cuenta. Se empieza en ecuaciones, en resolución de ecuaciones diferenciales, uno quiere que sean absolutamente integrales. Porque si no, las integrales, las transformadas y las funciones de solución empiezan a dar cualquier cosa. Cualquier cosa, digo, se empiezan a complicar. En general sí diría yo que son absolutamente integrales. Igual conviene mirarla para saber qué es lo que pasa, porque por ejemplo, nadie me dijo nada, pero esta la derivé 2 veces respecto de U. ¿Y por qué? ¿En qué momento demostré que era derivable? Bueno, se puede demostrar que es derivable porque es continua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta función es absolutamente integrable. ¿Cómo se llama? Es absolutamente integrable, entonces esta me va a dar derivable. Está bien, estoy derivando respecto de i, pero si derivaba respecto de w también. ¿Por qué? Porque esta es una función que está bien, esta es una función que se comporta bien. Entonces su transformada se comporta bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que u de wi es esa. ¿Sí? Entonces, no, esperen. Sí, estamos bien. Entonces, U de WI es igual a B por E. Dejen un espacio entre B y la exponencial menos W por I. ¿Por qué dejen un espacio? Porque esta es una constante que en realidad no depende de I, ¿sí? Porque esta fue la ecuación de I. Se comprueba. Sí, claro, al revés se puede asegurar. Si es absolutamente integrable en X, entonces lo es en Y. De hecho, si es infinitamente derivable en X, lo es en W. ¿Sí? Las mejores funciones, las que se súper recontra bien comportan en X, están garantizados los buenos comportamientos en W. Entonces, esta constante salió de integrar esta ecuación, ¿no? Que tengo, la variable de integración es Y. Entonces, esta es una constante para I. ¿Sí? Entonces, es una constante para I. O sea, puede ser una función de W. De hecho, tiene que ser una función de W. ¿Sí? Entonces, B de W. ¿Cómo? Ya tengo las opciones. A menos W por I, B de W. ¿Cómo encuentro cuánto vale B de W? Fíjense, yo perdí la hoja. ¿Dónde está? Esta ecuación, esta condición de contorno, la F2, todavía no la usé. ¿Sí? Todavía no usé que U en W0, perdón, esta es mayúscula, U de W0, ¿sí? Es pi por E a la menos módulo de W, que es lo que voy a usar ahora. Entonces, lo que sé por la condición de contorno. Está tan oscuro el día que me parece que se está viendo mal en la cámara. De contorno. F2. Entonces, U de W0 es igual, ¿cuánto era? Pi por E a la menos módulo de W. Pi por E a la menos módulo de W. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a esto evaluado en I igual a 0. Entonces, B de W por E a la menos W módulo de W por 0 es igual a B de W. Entonces, B de W es esto. ¿Sí? B de W es pi por E a la menos módulo de W. Lo pongo porque
pi por e a la menos módulo de w. ¿Sí? ¿Qué me dice eso? Que cuando armo u de wi es igual a esto por esto, o sea, e a la menos, no, perdón, pi por e a la menos módulo de w por i más 1. Espera que lo pongo más grande porque no sé qué. Pi por e a la menos módulo de w por 1 más i. Tengo una con el signo. Derivas dos veces la u por no te queda. Por el i, claro. Lo hice acá, mira, justo. La derivada de f', la transformada de la derivada es i por w por f. ¿Sí? La derivada de la derivada segunda es i por w por la de f'. ¿Sí? Es la misma relación. Esta la demostramos. Esta es usarla para f', ¿sí? Para f2', si querés. Entonces, la derivada de f2' transformada es i por w por esta, o sea, por i por w por f de w, o sea, menos w cuadrado. Mario, Sí, dime. y entonces, ¿podrían llegar a dar una función de contorno que tenga senos y cosenos hiperbólicos y tengas que usar ese tipo de solución? El problema, no, yo te digo, no van a dar de senos y cosenos hiperbólicos. ¿Por qué? Menos mal. Porque divergen los senos y los cosenos hiperbólicos. Claro, cierto. ¿Sí? Entonces no. Ahí va. Bueno, entonces estamos con esto, ¿sí? Fíjense, esta es la función que tengo que invertir ahora. Esperen, ¿cuántos mensajes? Tengo una duda, por ahí el cual me confundí con otra. Ahora faltaría dividir por 2pi, ¿no? Para pasar a x. Sí, ahora vamos a ver. Ahora vamos a usar de vuelta la propiedad dual. Dual de. La propiedad dual. ¿Dónde está? Ya lo perdí. Ah, estaba acá, en esta hoja borrador. Ahora vamos a usar esta para encontrar la inversa. ¿Sí? Ahora. Esperen que me confundí. Falta. Por ahora vemos lo de la inversa, Diego. Mario, ¿podrás repetir cómo sabes que B depende de W? ¿Dónde está? Acá. Fíjense. Miren esta ecuación. Esta ecuación, U, es una función de dos variables. U no es una función solo de I. U es una función de W y de I. ¿Estamos? Ese es el punto fundamental. Si dependiera solo de I, esta ecuación, que no le puse las variables, lo que tendría es que A y B son constantes. ¿Eso queda claro? Si U solo depende de I, A y B son constantes. ¿Estamos todos de acuerdo? Silencio en el chat. Sí, fantástico. ¿Por qué es constante? Porque no depende de W. Perdón, no depende de I, porque I es la función, la variable respecto a la cual estoy derivando. Bien, ahora U no depende más solo de I, depende de W y de I. ¿Qué me queda? Que A y B son constantes para I, o sea, no dependen de I. ¿Estamos? Si no dependen de I, yo le tengo que dejar el changui de que dependen de la otra variable todavía, W. No puedo decir que es constante, porque yo no hice nada con W acá, solo derivé respecto de I. Entonces, lo que encuentro es que A y B son constantes para I. O sea, A no depende de I y B no depende de I. Eso es lo que puedo decir en esta solución. Pero guarda, que I no es la única variable, está W. Por eso esta W es la única posibilidad para que puede llegar a ser constante, pero lo que dice esto es que no depende de I.
¿Quedó más claro? Fantástico. Lo que pasa es que en general estamos acostumbrados a resolver las ecuaciones. Esta, que es una ecuación ordinaria, pero depende de dos variables. Una de las variables no la estoy usando para derivar. Ustedes están acostumbrados a que esta ecuación correspondería a una U de I, no una U de 800 variables e I. ¿Sí? Bueno, eso, nada más. Cuando igual a la condición de valor, entonces la dependencia. Claro, pero supone. Sí, te dan. Puede ser que dependan de I. Bueno, si vos vas a depender. Si van. Fíjate. Yo encontré esta solución. Y ahí es donde uno se da cuenta si. Bueno, antes se da cuenta. Si uno transformó respecto de la variable correcta. Si esto encuentro, por ejemplo, que es B, es una constante, ¿sí? Que yo como integré respecto de I, puedo decir que depende de W. Ahora, si vengo acá y cuando igualo la condición de contorno, en vez de esto me quedó pi por E a la menos módulo de I, ¿cómo cazzo hago para esta que depende de I igualarla a esta que depende de W? Tengo dos variables distintas. ¿Sí? O fíjense, tengo que igualarla en I igual a 0, así que esta en igual a 0 debería volar, con lo cual la condición de contorno no depende de I. ¿Sabes? Porque no puede depender de la variable, si uno eligió bien la variable de transformación, claro, es un quilombo. Digan que no hay tanto tiempo como para explorar todas las boludeces que uno va pensando, pero está bueno, háganlo, agarren esto, otra vez lo perdí, concha de la lora. Acá. Agarren este problema y transfórmenlo respecto de I. ¿Sí? No X que se transforma en I, no X que se transforma en W, sino I que se transforma en W. Y vean hasta dónde llegan. Van a llegar a ecuaciones imposibles. ¿Sí? Van a llegar a ecuaciones imposibles. Primero, que acá no tienen entre menos infinito e infinito. ¿Sí? El menos infinito e infinito está en X. Van a ver que llegan un montón de incoherencias, como para decir, ¿cómo me doy cuenta respecto de cuál tengo que transformar? Miren, si hacen la incorrecta, se van a dar cuenta al toque que están haciendo todo mal. Esta va cerrando, la vamos armando, nos quedó una ecuación bonita, bastante coherente, porque fíjense, me queda una ecuación derivada en una sola variable, ¿sí? Y acá la condición respecto de la otra, queda bien ordenadito. Si lo hacen respecto de la otra variable, queda una porquería. Bueno, entonces, U de WI, ya está, es esto. La tengo que invertir. Y ahí es donde Martín hace una cosa, que yo voy a hacer algo distinto. Miren, les muestro lo que hace Martín, que esencialmente lo que hace... No, acá tengo que poner... Compartir. ¿Dónde estamos? Esta es, ¿no? Sí, a ver, es esta. Ven, acá está la ecuación, bla, 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 lo mismo que... ¿Dónde estamos? Lo mismo. Acá. ¿Sí? U de WI es igual a pi por E a la menos 1 más I por W. Fíjense lo mismo que tenemos nosotros. Y él, en vez de hacer lo que voy a hacer yo, invierte usando la propiedad del cambio de escala de Fourier. Yo lo que voy a usar es la de doble transformada o dual. ¿Sí? Es más o menos, da el mismo resultado, esencialmente, o sea, no depende del método que uno usa. Entonces, sabemos que, por ejemplo, ¿sí? Agarro la misma de antes, ¿dónde estaba? ¿Dónde carajo lo dije? ¿Dónde está mi ojo borrador? Que tenía la... Es imposible, desaparecen las hojas, les juro que desaparecen las hojas. Bueno, no importa, no lo encontré.
Son 3 hojas las que tengo, no se pueden desaparecer. Bueno, uno tiene, por ejemplo, nota al margen. E a la menos A módulo de X, o T o lo que sea, se transforma, Fourier, en 2A sobre A cuadrado más W cuadrado. Y esta se transforma en 2pi por E a la menos A módulo de X. ¿Sí? Antes lo había hecho con 1, pero no sé dónde está. Lo tenía acá y no sé dónde está. Bueno, con igual a 1, no lo puedo creer. Bueno, no importa. ¿Sí? Entonces, me fijo acá. ¿Sí? Me fijo acá. Estoy acá. Ahora estoy acá. Y tengo, ¿sí?, pi por e a la menos w por 1 más i, donde a, ¿sí?, es el 1 más i. Es el momento de enumerar las hojas. Sí, pero... Ah, acá está, acá está. No, esto no es todo de la clase pasada. No, te juro que no son de lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. Es increíble. Bueno, entonces, uno puede volver de acá directamente haciendo a igual a 1 más i. Porque fíjense que el i, ¿sí?, el i para la transformada de este problema es transparente porque estamos transformando en x. Pasa lo mismo que cuando transformamos la derivada segunda, ¿sí?, la derivada segunda respecto de i, ¿sí?, es una constante para la transformada. Si voy a tener que empezar a numerar las hojas. Entonces, ¿esto qué me queda? ¿Sí? Me queda, tengo un pi, así que me va a quedar me va a quedar, fíjense, un pi, me va a quedar el a, u de x, y me va a quedar el a, que es 1 más i, sobre a cuadrado más w cuadrado, 1 más i al cuadrado más w cuadrado más esta variable al cuadrado que es x cuadrado. Que escrita, como se escribe habitualmente, de xy, uno saca factor común el 1 más xy, 1 más xy no, 1 más y me queda 1 sobre 1 más i por 1 sobre 1 más x cuadrado, x sobre 1 más i al cuadrado. Preciosa la resolución. ¿Sí? La diferencia está un poquito en usar esta propiedad de la doble transformada o de cambiar la escala. Esta es la solución. Bueno, es muy difícil encontrar una solución que esté cerrada. Que esté cerrada como esta. Esta es una solución, ¿sí?, es una solución que si uno la grafica, empieza siendo una campanita, ¿sí?, empieza siendo una campanita que vale 1 en el... Ah, no, no lo puedo dibujar. Iba a graficarlo en función de i subiendo, y no es imposible. Imposible. Bueno, si quieren lo pueden graficar. Pueden verificar que tiene Laplaciano cero, por ejemplo. ¿Sí? Con paciencia se encuentra que Laplaciano cero. Bueno, esta es una de las soluciones cerradas. Pero, estamos... Esperen, esto lo voy a dejar acá. Vamos a agarrar otra vez. Falta un 2. No puedo creer, ya lo dejé y ya lo perdí. No, fíjate que el 2pi con un 2pi viene de un 2a. ¿Sí? Si vos le sacás el 2, el pi viene de un a, que es este, ¿no? ¿Estamos? Ahora vamos a resolverlo por separación de variables, que es un poquito distinto. ¿Sí? Es un poquito distinto.
Vamos a agarrar este problema, el mismo, lo voy a copiar en una hoja limpia. Copiar el mismo problema. U xx más u i igual a 0. Esto es en i mayor que 0. X real. ¿Dónde está? U de x0 es igual a 1 sobre 1 más x cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es poner esto acá. Lo que voy a hacer es hay veces que es equivalente. Hay veces que una sale más fácil que la otra. Y hay veces que te lo pedimos. Hay... no, en general son parecidos. Es un poco más elegante el transformar la solución, la ecuación entera, pero tienen dificultades similares. Tienen dificultades similares. Hay veces, hay algunos problemas en particular, que no te puedo decir ahora cuál, no me recuerdo, que es más fácil hacerlo por un método que por el otro. Si vos querés operar después con eso, de alguna manera, te queda más cómodo por ahí operar con la ecuación entera. Pero no tengo una regla general si es más fácil por un lado o por el otro. Es más elegante y más cerrado hacerlo transformado todo. Bueno, un comentario antes de seguir. Fíjense que lo que me quedó, rojo, lo que me quedó que tengo que invertir, ¿sí? Es más o menos parecido a este, ¿ven? Esta era la condición de contorno transformada. ¿Sí? Pi por e a la menos módulo W. Lo que me quedó de solución para invertir es pi por e a la menos módulo W por 1 más i. Es re parecido. Hay un cambio de escala, si quieren, como dice Martín, o vemos de dónde viene de este lado. ¿Sí? Entonces, que esta función que tiene que ver con esta, pero no necesariamente exactamente igual. Ahora vamos a hacer un caso distinto, donde, fíjense que, a ver, ¿dónde está? Esto, por ejemplo. Esta solución me da e a la menos módulo de i, ¿sí? Sin importar cuál es la condición de contorno. Así que voy a tener siempre un exponencial acá. Si acá le meto algo que no es un exponencial, esta cuenta se me complica volver. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en un caso que sí se puede hacer, cómo queda, pero esta exponencial la tengo siempre y esta, ¿dónde está? Esta pi por e a la menos módulo w depende de la condición de contorno. Entonces, que me quede bonito depende mucho de cómo es la condición de contorno. No solamente porque esto es parte de la ecuación, esto es parte de la solución en particular. Bueno, a ver, ¿en qué estamos? En esto. Entonces, vamos a separar en variables, por separación de variables. Por separación de variables, lo que tengo es u es igual a x de x por y de y, obviamente. En la ecuación esta me va a quedar x2', ¿sí? por y más y2' por x, las dos sumadas igual a 0. Y la ecuación de separación me queda x2' sobre x igual a menos y2' sobre y igual a una constante. ¿Sí? Ahora, ¿estamos? Esto es una constante. Ahora, ¿qué constante tengo que poner? ¿Qué signo tengo que poner? ¿Para qué? Fíjense, como acá hay un menos, hay una que me va a quedar, si quieren, exponenciales imaginarias y la otra me van a quedar exponenciales reales. ¿En cuál de las dos esta constante? De forma tal que x sea e a la i algo o y e a la i algo. ¿A ustedes qué les parece? A ver, ¿me entendieron la pregunta?
Ahora tengo que elegir yo, de hecho se puede, porque este tipo de problemas se puede, elegir el signo de la constante. De forma tal que, fíjense que como esto es un menos, hay una ecuación, esto ya lo hicimos, hay una ecuación que me va a dar con senos y cosenos, digamos, o exponenciales imaginarias, y la otra nos va a dar con exponenciales reales. Bien, hay que elegir esta constante de forma tal que la x me quede con exponenciales imaginarias o la y me quede con exponenciales imaginarias. O al revés, x como e a la algo por x, o y por e a la algo por y, o sea, exponenciales reales, esta o esta. Es lo mismo que preguntar esta, pero al revés. ¿Alguna idea? ¿O qué es lo que tendría que mirar? Bueno, sí, pero lo que resultaba fácil en su momento hacerlos con senos y cosenos hiperbólicos, acá no conviene. No conviene senos y cosenos hiperbólicos porque ambas divergen, entonces conviene ver o exponenciales imaginarias o exponenciales reales. Con senos y cosenos hiperbólicos quedaba fácil porque nos quedaban fáciles las cuentas. Lo de la periodicidad, no hay periodicidad. A ver, piensen mientras voy a buscar agua. X exponencial real por la condición de contorno, X debería ser periódica, no exactamente. Pero recuerden que si uno pone las exponenciales imaginarias, como hacemos una integral y no una suma, eso no es periódico. Menos lambda al cuadrado, sí señor, menos lambda al cuadrado. Menos lambda al cuadrado, ¿saben por qué? Si uno pone acá, conviene poner W porque entonces ya nos queda escrito. Menos W al cuadrado. Si uno pone W al cuadrado, me queda como ecuación x2' más W cuadrado x igual a 0, y2' menos W cuadrado y igual a 0. Estas me quedan e a la i wx. Fíjense que e a la i wx finalmente nos va a llevar a sumar todo y que nos queda una especie, bueno, ahí dice wx, pero esto es e a la i wx, ¿sí? Que nos quede todo sumado en iwx, que nos queda una transformación, y principalmente esto nos queda e a la más menos módulo de w por i, la misma razón de antes. Como el i y el w pueden cambiar de signo, bueno, fijo el signo de w, ¿sí? No de w cuadrado, fijo el signo de w, y esto, fíjense, lo que me queda es que i va a ser una a por e a la w por i, más b por e a la menos módulo w por i. Fíjense, acá ya puedo decir que a tiene que ser 0, por la misma razón que hace un rato dije que a era 0. ¿Dónde está? Acá está, mire, fíjense. Es esta misma ecuación que me quedó acá. A por e a la módulo de w por i más b por e a la menos módulo de w por i. Fíjense que me queda la misma solución. Escribí otra cosa y termino la misma solución. Fantástico. Entonces, como i tiende a 0 cuando i tiende a infinito, no, perdón, i mayúscula esto es, ¿no? Mayúscula, tiende a 0, entonces a es igual a 0. O sea, la función no tiene la exponencial positiva. ¿Qué significa? Que entonces i de w
No, ¿I de qué es? I de I. I de I es igual a B por E a la menos módulo de W por I. Esta B es una constante para I. ¿Sí? Es una constante para I. Esperen que hay quilombo. Tenía un zoom a las 3. Disculpen, voy a bajar el micrófono así puedo gritar tranquilo. Ahora, perdón, ya volví. Mi hija se saltó un Zoom de matemática. Entonces, fíjense, tengo que I es una constante por E a la menos módulo de I, y X, acá está, X, es E a la IWX, donde W, si quieren, donde W le puedo hacer tomar los signos que quiera, porque X va entre más menos infinito. Y entonces con E a la IW no diverge. Ahora, entonces, una U es igual a E a la IWX por B, ¿sí? Por E a la menos módulo de W por I. ¿Sí? Y ahora hay que sumar todas... espere, me queda una flecha metida en el medio. U es igual. U de W, no, de X, Y es igual a E a la I WX por B. Dejen un espacio entre B y la otra exponencial. Por E a la menos módulo de W por I. Ahora sí, lo mismo que me quedó más clarito. Y ahora tengo que sumar estas soluciones. ¿Sí? Tengo que sumar para omega. ¿Sí? Pero omega no es una variable discreta, es una variable continua. Con lo cual, sumar en omega implica integrar para todas las omegas. ¿Sí? Y integrar para todas las omegas significa que esta constante, que venía de I, ¿sí? Es una constante que depende de omega. Entonces acá voy a tener un omega. ¿Y esto qué es? Es lo mismo de antes, fíjense. Es la integral entre menos infinito e infinito, porque son todas las W, B de omega, por E a la menos menos módulo de W por I E a la I WX, diferencial de W. Esta es la forma de la transformada de Fourier que tengo que hacer. Fíjense, E a la I WX por esto, ¿sí? Es la misma cuenta que me quedó hace un rato, vaya uno a saber dónde. Esta. ¿Sí? Es esta cuenta. La transformada escrita de otra manera, mejor dicho, acá no escribimos la transformada, dijimos que venía de esta función. Pero esta, ¿sí? Al reconstruir las funciones con la, entre comillas, suma en W, lo que me queda es que tengo que hacer la transformada inversa de Fourier. Y la transformada inversa de Fourier lo que me lleva es a lo mismo de antes, que U de xy es igual a el módulo 1 más i por 1 sobre 1 más, ¿qué me queda acá? X cuadrado. Entonces esto, escrito de la misma manera de antes, me queda igual que antes, esencialmente. O sea, me queda, es la misma cuenta que hice acá, de hecho. No estoy repitiendo la cuenta. Esto es lo que estaba escrito. Estaba escribiendo acá abajo, que me quedé sin lugar. Entonces lo que obtengo es la misma solución de antes. ¿Qué diferencia hay entre una resolución y la otra? Fíjense que si uno, entre comillas, quiere escaparle a la transformada de Fourier, en vez de hacer esto, que es transformar, esto es lo primero que hicimos.
en vez de transformar el problema este en 1 en W, ¿sí? En vez de transformar la ecuación entera, que es lo que nos lleva es a esto, que es lo que hicimos al principio, lo que hicimos hace un rato. Si uno dice, bueno, no lo voy a hacer por transformada de Fourier, lo voy a hacer a mano lo voy a hacer. Bueno, está bien, entonces miro cuáles son los signos, bla, 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 entonces ¿qué me queda? Que la I, ¿sí? La tengo que escribir no, perdón, la U, ¿dónde está la U? La U la tengo que escribir como, bueno, ya lo taché, ¿no? La U la tenía que escribir como U de XY, no, de W de XY. Era una constante que era B por E a la menos módulo de W por I por E a la IWI. ¿Sí? Esto es una de las soluciones y lo que tengo que hacer es sumar estas soluciones, pero sumar no, porque W es constante, entonces lo que me queda es una integral. Y esta integral es la transformada de Fourier de una función que tengo que encontrar, que es U de XY. ¿Sí? ¿Qué último paso? De acá a esta función. Sí, bueno, lo que te queda es esto, pero lo que te queda es esto, que U de XY es igual a la integral entre menos infinito a infinito de una B de W por E a la menos módulo de W por I por E a la I W por X, diferencial de X, y lo que me queda es que esto, W, diferencial de W, esto es una transformada de Fourier. Esto B viene menos infinito a infinito, B de W, E a la menos, y acá me falta un módulo. ¿Por qué lo perdí el módulo? El módulo No lo lo puedo pusiste, man. poner, no lo puse porque el X iba entre más menos infinito. Claro. Sí, uno le podría poner tranquilamente el módulo porque esto es, no, esto no estaba escribiendo. Esto, carajo, acá, y a la IWX. Si X va más menos infinito, uno le puede poner el módulo. Puede no tener un doble recorrido en el valor, así que esto uno lo puede reemplazar tranquilamente por E a la I módulo W por X. No cambia la solución porque X va entre más menos infinito. Sí, entonces me queda un módulo finalmente acá. Y ahí me queda un módulo acá. Y entonces sí me queda exactamente la misma solución de antes. Módulo de W por 1 más I. ¿Esto qué es? Esperen que me está sobrando una variable. Esperen. Es que me falta un paso. Con razón, todavía tengo esto dando vueltas. Me falta U de X0. Está. Me faltaba. Por eso tenía las dos variables acá y no me cerraba. U de X0 es igual a la integral entre menos infinito. Ahora sí.
B de W por E a la menos menos módulo de W por I, o sea 0, por E a la I WX, módulo, diferencial de X. No, W, vale, con diferencial de X. Y esto tiene que ser la condición de contorno. Claro que no la había puesto todavía, con razón. Condición de contorno. 1 sobre 1 más X cuadrado. Ahora sí. Entonces, para que fíjense que esto es un 1, ¿no? Esto es igual a 1, me confunde. Para que esta, que es la inversa, ¿sí? Porque tiene a la IW, me dé esta función, es la misma cantidad de la de antes. B de W tiene que ser, como hay un 1 ahí, es pi por E a la menos módulo de W. Este que es la cuenta que hicimos hace un rato. ¿Dónde está? Esta. ¿Sí? De hecho, ¿se cortó? Hola, hola. No. Sí, esperen. Esta B de W, ¿dónde está B de W? Esta, ¿ven? Esta B de W es la que tiene que venir acá, para que la inversa me dé 1 sobre 1 más X cuadrado. Y ahí sí, claro, como tiene que dar I más 1, digo, ¿por qué me queda I más X? ¿Qué me estoy olvidando? Y me había olvidado la condición de contorno. Entonces ahora sí, con B de W igual a esto me queda U de... Pero se me está por cortar... se me está por cortar en cualquier momento, me está diciendo cualquier cosa. U de X y es igual a la integral entre menos infinito e infinito pi por E a la menos módulo de W por E a la menos módulo de W por I, E a la I W, W por X diferencial de W. Si este módulo no sirve. Entonces, ¿qué me queda? Ahora sí me queda 1 entre menos infinito, infinito, pi por E a la menos módulo de W por, ahora sí, 1 más I, 1 más I por E a la I WX diferencial de W. Ahora sí, ahora me quedó lo que tenía que quedar. Entonces. Disculpa, Mario, te hago una consulta. Sí. Nada, me mareé un poco cuando en un principio planteas la integral y decís, bueno, tengo una condición que estaba sobre 1, que era igual a 0. Sí. Esa condición va sobre la integral, digamos. Entiendo que vos lo que está dentro de la integral lo querés traer del plano de W, de Fourier, digamos. Lo que estás haciendo la inversa, básicamente, de Fourier. Sí, esencialmente tenés que hacer la inversa. Sí. Vos al principio decís, bueno, no quiero hacer la transformada de Fourier, entonces empezás esto, que ya perdí la hoja anterior. Lo que vos haces, esto que está. Vos no querés hacerla, vos decís, no voy a empezar por transformada de Fourier. Entonces describís las ecuaciones y qué sé yo. Te quedan esta solución. Te queda esta solución. Bueno, pero esta solución es una de las tantas soluciones. La solución posta sale de sumar todas estas. ¿Sí? El sumar todas estas, lo que tenés que hacer es esta integral. Y esta integral es, con esto, es la transformada inversa de Fourier de ¿qué? De esta, de B de W. Entonces, de acá a acá hice lo mismo. Acá me salté la condición de contorno, así que esta no va. Ahora, como esta, estoy señalando acá, ¿sí? Es la U de XY, todavía lo que no hice fue ver cuánto vale este B de W porque no sé, no lo apliqué para la U de X0. En cuanto la pongo en U de X0, lo que me queda es esta cuenta. Una B de W por 1 por E a la I WX diferencial W. Entonces, ¿qué tengo que poner acá para que me dé 1 sobre 1 más X cuadrado?
O sea, estoy buscando la inversa de Fourier, por más que le escapé, estoy buscando la inversa de la transformada de Fourier de esta función. Ok, ok. Te hago una consulta con respecto a eso. Si uno se pusiese a integrar a secas, porque no cursó y no tuvo clases de Fourier, no sabe que esta es la transformada de Fourier, la condición la reemplazaría después de hacer la integral, ¿o no? Y lo que ¿Llegarías pasa es que a los mismos resultados? si vos no sabes nada de transformada de Fourier, te encontrás con esta integral. La paso en limpio, te encontrás con esta integral entre menos infinito e infinito, b de w por e a la i w x diferencial de w, y esto tiene que ser igual a 1 sobre 1 más x cuadrado. Esto. Tenés que encontrar b de w, esta función, para que esta sea una igualdad. Y tenés que remar bastante. Tenés que remar bastante. O empezás a probar. Claro, claro, ya entiendo. Lo como que Pero, tiene de iniciar con la transformada es que transformás ya la condición de contorno también, claro, yo dije, hago ¿no? separación de variables. No voy a hacerlo de transformada de Fourier. Y en 10 renglones más abajo estoy haciendo la transformada de Fourier. Porque es la forma de calcular la solución. O sea, no podés zafar de hacer esta cuenta. Entonces, ahora sí, esta fíjate que es la misma cuenta que hicimos hace un rato, con la doble transformada o con el cambio de escala, que es lo que hace Martín. Estoy buscando dónde está la doble transformada. Ya lo perdí. ¿Está? ¿Ven? ¿Qué tengo que poner acá? ¿Sí? Para que la inversa sea 1 más x cuadrado, ¿sí? Sale de acá. ¿Sí? Para que sea 1 sobre 1 más x cuadrado, ¿qué es lo que tengo que poner? Esta es la que sería la b de w. ¿Sí? Nada más que está escrita en x, ¿no? Y esta es el resultado. ¿Sí? Esto porque lo sé de Fourier. Si no, tengo que hacer a mano esta cuenta. Claro, claro. Estuvo bueno, genial. Pues, gracias. Lo que te ahorra Fourier, en realidad, lo que uno aprende, usando estas propiedades, por ejemplo, usando estas propiedades, lo que uno aprende es la transformada directa, o sea, la transformada, y entonces tenés no solamente las que vos calculaste, sino las transformadas de las transformadas, que son una especie de inversa, ¿sí? Nada más que aparece una constante y cambiada de signo. Entonces, vamos a sacar todo esto por aquí, que esta tiene que ser pi por e a la menos módulo de w, ya está, ¿no? Ya tengo la integral entre menos infinito a infinito de pi por e a la menos módulo de w por e a la i wx diferencial de w es igual a 1 sobre 1 más x cuadrado. ¿Sí? Esto es u de x0. Tengo que meterle la i ahora. Meterle la i, recuerden, ¿qué? Mario, Te al escucho. final el módulo de lo de la X va, ¿no va? No cambia porque... espera, déjame... ¿Por qué le puse el módulo? Porque me faltaba un módulo, pero en realidad como estoy integrando en W, estoy mirando esta. ¿Y la anterior? ¿Dónde está la anterior? Esta es la solución. Como x va entre más o menos infinito, yo dije es lo mismo ponerlo o no ponerlo, pero en realidad si acá me quedo con las... Sí, acá sí me tengo que quedar, pero acá no. No, en I a la IWX no es necesario. Che, estoy en clase. Esta no es necesario poner el módulo, porque no tengo problemas de convergencia. Acá lo tengo que aclarar sí o sí. Acá me tengo que quedar con un signo de las exponenciales, porque estas son reales.
Acá no. Si le ponía o no le ponía, no me molestaba, pero al final me terminó molestando porque esta cuenta, si tiene el módulo de W, es molesta. Ok, entonces no ¿Qué se lo lo pondré? pongo, listo. No lo pongas, no, porque... De hecho, yo lo forcé a ponerle porque le había puesto en el otro, pero en realidad no se necesita. Estoy mirando justo donde tomé la decisión. No se le pone, pero no sé por qué... porque esta no importa, el producto esta converge siempre. No, digamos, no diverge. Esta sí, vos tenés que aclarar. Como este es mayor que 0, como el I es mayor que 0, entonces tengo que quedarme con un signo del exponencial, que es un exponencial real. Claro, ok. Sí, no, al pedo lo puse. ¿Y ahora dónde estaba? Ah, acá estaba. Bueno, entonces llegamos Una, a... una última consulta. Cuando decías lo de tengo que sumar las respuestas, ¿es lo que hacías de que las multiplicabas y las ponías en la integral? Claro, ¿se acuerdan cuando hacíamos lo de las series de Fourier? Que me quedaba, por ejemplo, que la U, en un momento encontramos que U de, no sé, xy era, no sé, seno de nx coseno hiperbólico de ni. ¿Se acuerdan que teníamos una a sub n, por ejemplo, algo así? Serie de Fourier. ¿Sí? Serie de Fourier. Entonces decíamos, bueno, esta es una posible solución, la U sub n. Una U general va a salir como suma de estas a sub n seno de nx coseno hiperbólico de ni. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Eso porque las n, digamos estas que aparecen acá, son discretas. Entonces, una combinación de estas soluciones es una suma. Ahora, cuando llego acá, U de xy, ¿sí? Una U de xy, es igual, estoy copiando, espere que me perdí, U de xy, es una B de W, ¿sí? Es una B, como está sub n, E a la menos módulo de I, módulo de W por I, no le pongo el módulo WX. Esta es como esta. ¿Ven? Es una solución. Tiene la X por un lado y la Y por el otro. Entonces, ¿cómo combino las soluciones? No las puedo sumar, porque ahora el W, este W que aparece acá, es continuo. Entonces lo que tengo que hacer es un integral, un W. ¿Qué ven? Y esta integral, ¿sí? Por más que no quiera, es la inversa de la de Fourier. Porque fíjense, E a la I y hay una función acá. ¿Estamos? Cuando en las series de Fourier, esto en, no sé, t igual a 0, esto que puedo poner, x igual a 0, pongamos. No, y igual a 0. En igual a 0 me daba una f de x, ¿se acuerdan? Esto lo que terminaba haciendo era la serie de Fourier, ¿sí? De esta función y tenía que encontrar cuánto valían estos a sub n. ¿Se acuerdan? Fíjense que es lo mismo. ¿Cuál es a sub n tengo que poner para que me den esta f de x? Sumados, ¿no? Bueno, acá es lo mismo. ¿Qué valores tengo que poner acá para que integrado me dé esta que en i igual a 0, ¿sí? Esta en i igual a 0 era 1 sobre 1 más x cuadrado. Fíjense que es lo mismo. ¿Se entendió? ¿Queda un poco más claro? Ah, sí, o sea, como es continua, tengo que no sumarla. Sino integrarla. Claro. Porque las otras nos quedaban discretas porque tenían que valer, recuerden que tenían que valer 0, no sé, acá, tenían que valer 0 acá y tenían que volver a valer 0 acá. Si tienen que valer 0 acá y acá, claramente les va quedando funciones que son periódicas. ¿Sí? Estas funciones cumplen con la condición de que valen 0 en el límite para más infinito y menos infinito, no en un intervalo finito. Entonces, no hay una cantidad numerable de Ws, digamos. Cualquier W es posible. Entonces tengo que integrar. Ah, entonces las multiplico y las integro. Bien. Exactamente. Bien. Esto es separación de variables. Esto es lo mismo que esto. Y ahí es donde uno llega a la misma
que había llegado antes, a la misma cuenta de la inversa. Lo que pasa es que en las series de Fourier, por ejemplo, el tratamiento que le damos es distinto, porque en las series de Fourier, si a mí me dijeran, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función? Tal es que a sub n es igual a 1 sobre n cuadrado y b sub n es igual a 1 sobre 2n más 1 al cubo, ¿sí? Lo que me están pidiendo es cuál es la f tal que su serie de Fourier, ¿sí?, tiene estos números. Pero en general no lo planteamos así, lo planteamos al revés. Decimos, dada la f, ¿cuál es su serie de Fourier? Su serie de Fourier son estos. No venimos de acá a acá. ¿Por qué no venimos? Y porque es fácil. Si me dan los a sub n y b sub n, hago la suma. ¿Sí? En cambio, si me dan el f, vamos a poner el f sombrerito de w, me dicen cuál es la f de x de la que viene. Bueno, está bien, puedo hacer la cuenta, pero la cuenta es la inversa de la de Fourier, o sea, es una integral mucho más complicada. Por eso en general le damos distinto, las tratamos distinto, pero son muy parecidas. ¿Estamos acá? Un último ejemplo que me parece interesante. Sí, te escucho. Te puedo hacer una pequeña consulta. Me quedé pensando cuando pusiste el módulo de W, y después lo sacaste, después lo pusiste. ¿Eso era porque estabas queriendo chequear que la integral esa sea convergente? Sí, Me quedé claro. pensando porque es la única que multiplica Para que la líquido. función, sí, para que la función no divergiera. Acá es claro por qué le metí el módulo. Porque esto es una exponencial real. Acá, al principio digo, le tengo que poner el módulo porque si no, no sé. No es necesario porque esta no diverge, oscila, como toda. Claro, dale. ¿Sí? ¿Podés repetir cómo la constante te queda con signo negativo? Mira, esta me quedan dos ecuaciones. ¿Sí? Me va a quedar esta con ', ¿sí?, va a ser una constante. ¿Sí? Tiene un signo menos, con lo cual me va a quedar una de las dos opciones. x2', uy, estoy afuera, más w cuadrado por x igual a 0, y i2' menos w cuadrado por i igual a 0, o x2' menos w cuadrado por x igual a 0, y 2' más w cuadrado por i igual a 0. ¿No? O sea, más menos o menos más. ¿Cuál de las dos es la que sirve? ¿Cuál de las dos es la que sirve? Esta son senos y cosenos. Estas son senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos. Esta son los senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos, senos y cosenos. ¿Sí? ¿Cuál de las dos variantes me sirve? Si agarro esta, por ejemplo, en x me va a quedar seno hiperbólico y coseno hiperbólico. O si querés, exponenciales reales. Pero como estoy entre menos infinito y más infinito, cualquier exponencial e a la k por x diverge. Ya sea diverge acá o diverge acá. No hay ninguna exponencial de ningún signo que no diverja en el más infinito o en el menos infinito. Entonces, no hay forma de arreglarlo el problema. Esta te va a diverger siempre. ¿Estamos? Eso es una muy buena razón. Esta, que es la que me queda, es buenísimo verla también con la exponencial, como se llama, real. Porque esta, cuando tenés una exponencial, acá lo que te va a quedar es así algo con x, y así te va a quedar e a la, digamos, i o e a la menos i. Vamos a sacarle el w con el módulo y qué sé yo. Pero como esto va entre 0 e infinito, tiro una de las dos y soy feliz, porque esta diverge. Esta no diverge de 0 a infinito. ¿Sí? Porque tengo la mitad de los valores, tengo i de 0 a infinito. En cambio, en las exponenciales reales, ¿cómo saber? Y porque en vez de seno y coseno,
en vez de seno y coseno. Bueno, siempre se puede escribir, eso no lo entre tantas cosas que no vimos, porque es infinito lo que hay para dar, cualquier transformada de Fourier se puede escribir como combinación de senos y cosenos. Como sabés que necesitabas imaginarias por el método anterior. Ah, está bien, es una afirmación. Pensé que era una pregunta. ¿Sí? Bueno, pero sale de la misma manera, Bueno, déjenme contar este problema. Ya son menos 10. Bueno, a ver si los digo más o menos rápido. Ve que lo perdí. Quilombo que tengo en las hojas. Tengo 2 problemas para contarles. Ay, Fourier. Un par de veces tomamos un problema muy parecido, Laplace, ¿sí? Que era el siguiente. Se tiene este problema, laplaciano igual a 0 en el semiplano superior, y acá lo que vale es esta función, ¿sí? Una función que vale, vamos a ponerle acá, menos a sobre 2, sugestivamente a sobre 2, acá vale 0, acá vale 1 y acá vale 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo resolvíamos esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo resolvíamos esto? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, toda esta cuenta que voy a hacer no tiene seno. Miren, se los dibujo distintos. Así. 0, 1, 0. Con los ángulos, exactamente, con los ángulos. Escribíamos un alfa acá, un beta acá, y vamos escribiendo 0, pi, qué sé yo. ¿Sí? Bueno, esto se puede resolver por transformada de Fourier de manera muy fácil. ¿Sí? Con transformada de Fourier muy fácil. De hecho, casi no vamos a tener que hacer cuentas. Entonces, esta ecuación es uxx más ui igual a 0. U de x0 es igual al 1 entre menos a sobre 2, a sobre 2. ¿Sí? Este es el problema. ¿Cuál es la solución? Yo, si no me obligan, hago esto en un final. Pero cuando tomamos un problema parecido a este, dijimos, hágalo de 2 maneras distintas. Con transformaciones conformes y con transformada de Fourier. Porque éramos así chapetas. Entonces, transformo x en w, y en i. ¿Sí? Lo mismo que hicimos antes. Entonces llego a la ecuación. Esto lo hago rápido porque, primero, son menos 10 y esto ya lo hicimos. Me queda menos w cuadrado. U de w i más, viene la derivada segunda de wi por 0. Y u de wi igual a 0, w0, es igual a la transformada de esto. Estoy transformando. La tenemos esa. ¿Esta qué? Esta, sí, pero ni la vamos a usar. Era seno de w sobre w o algo parecido. No, esperen, antes que esto, vamos a decir que u de wi, entonces, es igual a una constante, qué sé yo, b de w, ¿sí? Constante para w. Eso es lo que tiene bueno la transformada de Fourier, que hasta uno puede zafar de calcularlo. Por e a la menos módulo de w por i. ¿Sí? Esto es lo mismo que hicimos hace un rato. En la primera forma, ¿ven? B de W. ¿Dónde está? Lo perdí. No, este no era. Tengo que numerar los ojos. Esta, ¿ven? Parecida a esta solución. Bueno, entonces tenemos. Ahora, tiré la exponencial positiva porque divergía. Ya ni la escribí. Entonces, lo que sabemos es que U de W0 es la transformada de esto. ¿Sí? Que le vamos a llamar transformada de esto, y a la mierda. Es el 1, sombrerito, ¿sí? De W. Por
e a la menos w por i. ¿Sí? Ya ni le escribí, miren, ni le escribí. Con lo cual, ahora van a ver a dónde estoy yendo. U de w i es igual a no, esperen. U de W0 es esto. Es el 1 de W. ¿Sí? Porque es la transformada de esto. U de W0 es igual a B de W, ¿no? Y esto, no, y esto se me fue. Y esto es igual al transformada de 1. Ahí está. Entonces, U de W0 transformado. U de WI, ahora sí, es el 1 transformado de W por este. E a la menos módulo de W por I. Fíjense que esa es la solución. La transformada, perdón. De el 1, que ni siquiera sé cuál es, por E a la menos módulo de W por I. ¿Qué me importa esto? Me importa mucho. Fíjense que lo que tengo es una función cuya transformada es el producto entre una transformada que supongo que sé y otra transformada que supongo que sé. ¿Sí? Entonces, U de xy va a ser, ¿sí? Vamos a poner, U de wi es igual a un producto, con lo cual, si era de xy, U de xy viene como producto de convolución entre las dos funciones antes de transformarlas. Esto va a ser la 1, ¿sí? La función 1 de x, convolucionado con la transformada inversa de, ¿sí? Transformada inversa de e a la menos módulo de w por i. La convolución de estas dos es el producto, ¿recuerdan? Propiedad de la convolución. Con lo cual, u de xy es igual a la integral entre menos infinito e infinito de 1, que era de menos a sobre 2, ¿no? El 1 entre menos a sobre 2 ¿sí? De x por, ¿cuál era la inversa de a la menos módulo de w por i? Era la 1 sobre 1 más i cuadrado, ¿no? Es 1 sobre 1 más i cuadrado, pero evaluada no en i, sino en i menos x. Ya había un pi acá, ¿no? Acá estaba el pi. Sí, hay un pi. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la integral entre menos infinito e infinito, el 1 entre menos a sobre 2 x por pi sobre 1 más i menos x diferencial de x. En realidad no debería haberle puesto x porque no es esta misma variable. Vamos a ponerle otra cosa, tau. Así que esto no es x, es tau y menos tau, diferencial de tau. ¿Sí? Esto es tau. ¿Estamos? Esta es la convolución entre el 1 y la inversa de e a la menos módulo de al cuadrado. En la inversa de esta. ¿Estamos? Bueno, en este caso es fácil calcular esta integral porque fíjense que esta es la función. Estoy integrando en tau, esto es diferencial de tau. Estoy integrando en tau. Esta función vale 0 solamente entre menos a sobre 2 y a sobre 2. El resto vale 0. Así que esta es una integral entre menos a sobre 2 y a sobre 2. El pi lo saco de
1 sobre 1 más i menos tau al cuadrado, diferencial de tau. ¿Estamos? Esta es la convolución entre el 1 y la inversa de esta función. Esta, fíjense, es el arco tangente. La integral del arco tangente. De hecho, esto es pi por el arco tangente de i menos a sobre 2 menos el arco tangente de i más a sobre 2. Y cierro paréntesis. Porque esta es la convolución. ¿Sí? La convolución es f convolucionado con g, es la integral de f en lo que sea x, g en, no sé, i menos x, diferencial de x. Entonces, ¿ve? Esta, que es la inversa de esta función, la tengo que evaluar en i menos tau. ¿Sí? Porque es la convolución. ¿Sí? ¿Y por qué sé que es la convolución? Porque en la transformada me apareció el producto. ¿Sí? Entonces, en este caso, es muy bonito, porque esta integral que empieza siendo horrible, se simplifica, esta tiene que ver con el arco tangente, y de hecho es el arco tangente en este punto, o sea, i menos a sobre 2, y en menos esta en a sobre 2. ¿Qué me quedó? Dos ángulos. Uno centrado en a sobre 2, y el otro centrado en menos a sobre 2. ¿Sí? Bueno, chicos, denme un segundo. Pero ya estamos. Bueno, chicos, justo tengo que ir a abrir la puerta. Revisen la teórica, miren las